Amados hermanos, ¿pasa a vosotros? Es una bendición del Señor, hermanos, volver a verlos. Y más bendición poder volver a estar delante de ustedes. Bueno, estoy emocionado y agradecido con el Señor porque nos permite la oportunidad, hermanos. Nos concede primero la vida y el poder ver los rostros y contemplarnos unos con otros. Gloria a Él por ello, hermanos. Es tanta la emoción que estoy sudando. 4 meses y medio después, estamos una vez más bendecidos por nuestro Dios. Vamos a tomar unos minutos, hermanos. Sean todos bienvenidos. Y a nuestros hermanos también que se van a conectar a través de Facebook. Sean todos bienvenidos, hermanos. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Pero sin antes, hermanos, vamos a doblarnos a rodillas y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios y Padre nuestro que moras en lo alto de los cielos, te damos gracias, Señor, por la vida, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, porque hasta este momento, Señor, no te has apartado de nuestras vidas. Tenemos la bendición tuya de poder contemplarnos los unos con los otros y de poder, Señor, meditar en tu palabra juntos, cantarte alabanzas, bendecir tu nombre, porque solo tú lo mereces. Bendito Padre, gracias por todo, por lo que has hecho en nuestras vidas, por la forma en la que nos has sostenido a pesar de estas dificultades que hemos estado atravesando. Gracias por ello, Señor. Te pedimos también que te sigas manifestando, que nos sigas ayudando, que nos sigas bendiciendo, que no nos dejes solos, que donde quiera estemos, Señor, tú estés presente. Gracias, bendito Dios, por ello. En este momento vamos a abrir tu palabra y meditar en ella, pero pedimos una bendición especial para que tu Espíritu sea derramado en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que a través de él, Señor, podamos tener un entendimiento de tu palabra y a través de ello, Señor, tú nos puedas bendecir, tú nos puedas iluminar y que lo que aprendamos, Señor, lo pongamos en práctica, que sirva para edificación de cada uno de nosotros y sobre todo, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por todo. Una bendición especial a nuestros hermanos que no pudieron estar con nosotros. Tú conoces, Señor, las razones, los motivos, pero muchos de ellos nos están viendo a través de esta página. Bendícelos, Señor, en sus hogares. Derrama, Señor, tus bendiciones sobre ellos. A los que estamos hoy presentes también, Señor, bendice a cada uno por nombre y que tu palabra haga eco en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo. Habla, Señor, porque tus siervos y siervas escuchamos. Son favores que suplicamos delante de ti, sabiendo y confiando en que lo vamos a recibir, pues lo hacemos siempre en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Pueden acomodarse, mis amados hermanos. Vamos a estudiar un tema muy conocido tal vez, pero también de mucha bendición. Suplico su atención. En el tiempo en que estuvimos llevando a cabo algunas actividades, nuestra hermana hacía una serie de preguntas, ¿no? Y una de las preguntas es, ¿qué prefieres? ¿Sí? Yo quiero traer esa misma pregunta a todos nosotros, hermanos. ¿Qué preferimos? ¿Estudiar la palabra de Dios o dormir? ¿Qué preferimos, hermanos? Una respuesta que sea muy personal, ¿sí? Si preferimos estudiar la palabra del Señor, hermanos, voy a suplicar que me escuchen con los ojos. ¿Por qué que me escuchen con los ojos? Que me vean, para que de esa forma, pues su atención esté en lo que vayamos a platicar, en lo que vayamos a decir respecto a lo que el Señor quiere transmitirnos en esta tarde. Dicho de esta forma, hermanos, vamos a estudiar una parte fundamental e importante en la vida de cada uno de nosotros. Y he titulado a nuestro tema en esta tarde, Rayos de luz en tiempos de oscuridad. Cuando hablamos, hermanos, de rayos de luz, son indicios
de salida. Circunstancias en las cuales vemos alivio aún cuando nuestra vida atraviesa por grandes dificultades. Por eso la otra parte es en tiempos de oscuridad. Los tiempos de oscuridad, hermanos, no hacen falta en la vida de cada uno de nosotros. Se hacen presente. Hay momentos en los cuales no vemos por ningún lado salida. Sentimos que no podemos más. Sentimos que nuestra vida se queda, se termina. Pero más sin embargo, a pesar de esa circunstancia, vemos de la mano de Dios rayos de luz. Vemos, como decimos o como conocemos, una salida al final del túnel. Una salida al final de la oscuridad. Rayos de luz en tiempos de oscuridad. Desde que el pecado entró a la humanidad, hermanos, todo se convirtió en oscuridad. Pero aún en esa condición se ha visto y se puede ver la mano de Dios acompañando a sus hijos, incluso en tiempos difíciles. Dios, hermanos, no nos ha dejado solos. Cuando todo parece oscuridad, se manifiestan rayos de luz de parte de Dios, con lo que nos recordamos que la fidelidad de Dios está siempre firme y es eterna. Nos llevaría mucho hablar y explicar respecto a la fidelidad de nuestro Dios. Quiero ejemplificarlo, hermanos, quiero traerlo en un ejemplo, refiriendo una historia. En un lugar, un señor ya muy anciano, de mucho tiempo, se estaba cortando el pelo, cortando el cabello, en una mañana de un día normal, pero estaba muy apresurado y quería que lo atendieran rápido y quería que se apuraran a hacerle el trabajo. El peluquero, platicando con él, le hace una pregunta y le dice: ¿puedo saber el motivo de su prisa? ¿Puedo saber el motivo de su apuro? Y él, muy contento, le responde: claro que sí. Sucede que tengo una costumbre de que todas las mañanas desayuno con mi esposa en el hospital. Ella, desde hace mucho tiempo, tiene una enfermedad de Alzheimer y está internada. Pero todas las mañanas yo acostumbro ir con ella y desayunar juntos. Se sorprendió el peluquero y le dice: bueno, pero ¿sucedería algo si usted no llega un día? Pues realmente no, dijo el señor, porque la verdad la enfermedad de ella es Alzheimer, como todos lo conocemos, es pérdida de la memoria. En otras palabras, hace 5 años, le responde él, que ella no me reconoce ni se acuerda de mí. La pregunta de la persona que le estaba atendiendo es: entonces, ¿por qué la prisa? Si puede pasar un día y ella ni se va a dar cuenta de que usted no llegó. Y la frase con la que termina este señor es la que impacta nuestras vidas, hermanos. Y le dice: ella se ha olvidado quién soy yo, pero yo no me he olvidado quién es ella. Hermanos, esa es la fidelidad de nuestro Dios. Aunque la humanidad, aunque los seres humanos nos hayamos olvidado quién es Dios, Dios, hermanos, no se ha olvidado quiénes somos nosotros, quién es su creación y sobre todo quién es su pueblo, quiénes son sus hijos. De ahí nacen los rayos de luz, de ahí nace la fidelidad de Dios en tiempos de oscuridad. De esa forma veremos a través de esta meditación cómo Dios se hace presente en nuestras vidas, aún en momentos difíciles, aún en momentos en que nuestra vida parece no tener salida. Quiero invitarles, hermanos, a que veamos nuestro texto base, en el cual vamos a basar nuestro estudio, y aparece en los escritos del profeta Isaías, en el capítulo 49 y los versos 14 y 15. Isaías, en su capítulo 49 y sus versos 14 y 15,
Dicen de esta forma, hermanos. Dos textos que creo que todos conocemos, pero que me gustaría que todos memorizáramos y no olvidáramos las palabras escritas por el profeta. Capítulo 49, verso 14 dice: pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Circunstancias difíciles que el pueblo estaba atravesando, llegó a pensar justamente eso. Tal vez en algún momento, hermanos, nosotros hayamos pensado lo mismo. Me dejó Jehová, el Señor se alejó de mí, se apartó de mí. Y eso era lo que el pueblo había pensado en circunstancias de la esclavitud. Pero vea la respuesta del Señor, hermanos, en el verso 15 del capítulo 49. Dice, haciendo una pregunta: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Qué dicen, hermanas? Madres de familia. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? El amor de una madre es uno de los amores más grandes manifestados en la humanidad. Por eso es noticia. Una gran noticia es si se escucha que una madre abandonó a su hijo. ¿Por qué? Porque el amor de la madre sobrepasa todo límite, supera cualquier dificultad. Es una gran noticia escuchar que una madre haya abandonado a su hijo. De los padres, lamentablemente, no podemos decir lo mismo, pues ya que es tal vez más común, tal vez más frecuente, pero de una madre no. De una madre es algo casi imposible. Pero aún así hay probabilidades de que suceda. Aún así, a pesar del amor de madre, siempre existe la probabilidad que suceda. Pero oiga entonces, ante la respuesta que alguien pueda decir, probablemente sí se olvide. Pero entonces oiga lo que el Señor dijo al final: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. En otras palabras, hermanos, ¿olvidará una madre lo que dio a luz? Probablemente. El ser humano tiende a cambiar. El ser humano tiende a no actuar de la misma forma. Pero la promesa del Señor, la fidelidad del Señor es completamente diferente. Ella podrá olvidar, dice el Señor. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. El Señor, hermanos, es fiel en nuestras vidas. Como decíamos, los rayos de luz a lo largo de la humanidad se han visto y se vieron desde el momento en el cual el pecado entró en el mundo. Quiero invitarlos, hermanos, a que veamos Génesis capítulo 3, verso 15, en el cual vamos a hacer una afirmación. Siempre hay una esperanza ante una muerte segura. Siempre hay una esperanza. Aún ante una muerte concreta, aún ante una muerte definida, siempre Dios tiene una esperanza para el mundo. Génesis capítulo 3, verso 15 nos relata la esperanza después de que el pecado entró en el mundo. Verso 15 dice de esta forma: y pondré enemistad entre ti, hablándole a la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y aquí aparece la esperanza. Esta, hablando de la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Note la esperanza del Señor. El rayo de luz después de una muerte segura. Porque después del pecado, ¿qué entró, hermanos? La muerte. No había forma de salir. No había forma de dejar esa circunstancia, esa situación. Era un mundo de oscuridad el que se había venido sobre la humanidad. Pero aún en esa circunstancia, Dios manifiesta su fidelidad. Y entonces dice: esta te herirá en la cabeza. ¿Y quién es la simiente de la mujer, hermanos? Cristo. De ahí nació el Señor. De la simiente de la mujer vino Cristo.
Desde el momento en que el pecado entró en el mundo, Dios ya estaba dando un rayo de luz, mostrando que iba a llegar el momento en el cual el pecado, las tinieblas, la oscuridad, iba a terminar su señorío. Esta te herirá en la cabeza, aunque tú le hieras el calcañal. ¿Cuál fue la herida del calcañal, hermanos, a la simiente? Lo crucificaron, lo mataron. Pero lo que no sabían, dijo el apóstol Pablo en Colosenses, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La herida que recibió el enemigo en la cabeza fue la resurrección. De ahí, hermanos, notamos la fidelidad de nuestro Dios. Siempre hay una esperanza ante una muerte segura. Pero quiero ejemplificar este tema, hermanos, que titulamos Rayos de Luz en tiempos de oscuridad. Quiero ejemplificarlo en base a un libro. Vamos a hacer un resumen corto de un libro completo. Esperemos, hermanos, el tiempo pueda darnos para citar algunos aspectos muy claros y muy concisos respecto a este libro. Vamos a ir bastante rápido porque es muy extenso el punto que vamos a ver. Y quiero ejemplificar, hermanos, que la esperanza de la humanidad siempre está viva a través de los rayos de luz que el Señor deja para todos nosotros. Y ese ejemplo o ese libro en el cual vamos a ver este aspecto es el libro del profeta Daniel. Si quisiéramos dar un resumen pequeño de lo que es el libro del profeta Daniel, diríamos una luz en la oscuridad. O si lo quisiéramos hacer mucho más claro y más resumido, es la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Ese es un resumen completo de lo que es Daniel. Pero lo vamos a ver en base a nuestro estudio en esta tarde. Analizaremos entonces este libro, sacaremos 5 partes puntuales y las aplicaremos a nuestra vida y al tiempo en el cual estamos atravesando como humanidad. Diremos, en primer punto, un pueblo en oscuridad. Un pueblo en oscuridad, un pueblo en esclavitud, un pueblo sin esperanza, un pueblo sin Dios. ¿Por qué sin Dios si era el pueblo de Dios? Porque más adelante vamos a ver cuál fue el motivo por el cual el pueblo fue llevado cautivo a un lugar llamado Babilonia. Un pueblo en oscuridad. En este acontecimiento, hermanos, o en este contexto, el libro del profeta Daniel, quiero invitarlos a que veamos el capítulo 1 y su verso 1 y 2 de Daniel. Daniel capítulo 1, y vamos a ver los versos 1 y 2, diciendo así: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. ¿Y qué pasó? La sitió. ¿Qué es sitiarla? La rodeó, la encarceló, la dejó sin acceso hacia adentro ni hacia fuera. Quedó completamente encerrada. Verso 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Note la expresión del verso 2. Jehová entregó en sus manos al pueblo. Este contexto completo aparece en el segundo libro de los Reyes, en los capítulos tanto el 24 como el 25, si alguien quiere leer o ya ha leído toda la historia de la forma en la cual el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Y en todo el capítulo 24 y 25 del segundo libro de los Reyes menciona cómo el pueblo fue entregado en manos del rey Nabucodonosor, cómo fue llevado esclavo, cómo se convirtió
de un pueblo libre, de un pueblo bendecido, a un pueblo en esclavitud, a un pueblo en oscuridad, a un pueblo sin esperanza. Por eso decimos en el punto número 1, un pueblo en oscuridad, un pueblo en esclavitud y sin esperanza. Este pueblo, hermanos, el pueblo de Israel, en el tiempo en el que estuvo en cautiverio, vivió muchos años de grandes dificultades, una oscuridad que parecía no tener final. Hermanos, ¿qué tiempo estamos viviendo? Esta pandemia ha abarcado a la humanidad completa y llevamos ya más de 4 meses viviendo en circunstancias difíciles, viviendo momentos de miedo, de inseguridad, de frustración, de encierro, de problemas económicos. ¿Cuánto hemos venido sufriendo a lo largo de este corto tiempo? Y pareciera que la humanidad, ¿cómo está, hermanos? En un mundo de oscuridad. Pareciera que estuviéramos, hermanos, encerrados, cautivos, sin opción a salir. Y aún lo más complicado, sin saber cuándo llegará el fin de todo esto. Pareciera, hermanos, que la circunstancia en la que estamos viviendo es un mundo de oscuridad, similar o parecido a lo que estaba viviendo el pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Punto número 2. La mano de Dios se hace visible. La mano de Dios intercede por su pueblo. Aún en un mundo de oscuridad, aún en un mundo de dificultades, aún en circunstancias adversas, la mano de Dios no se apartó del pueblo. Vamos a evaluar, hermanos, cómo Dios obró en la vida del pueblo, cómo Dios no se apartó, cómo Dios estuvo con ellos en esos momentos de grande dificultad. La mano de Dios se hace visible. Con todo lo que el pueblo estaba atravesando, hermanos, Dios no se apartó de ellos. Dios estuvo presente de principio a fin en esa esclavitud, en ese mundo de oscuridad que el pueblo estaba viviendo. Lo vamos a ver a través de 7 aspectos en los cuales Dios se hace presente. A lo largo de todo el libro de Daniel hay 7 puntos que son claves, donde se manifiesta la mano de Dios actuando por el pueblo. 7 aspectos fundamentales. Iniciaremos, hermanos, con el aspecto número 1. Dice que Dios intervino, o la mano de Dios actuó a través de estos 7 aspectos. Número 1, buscando líderes representantes. Número 2, poniéndolos a estos líderes en gracia delante de los demás. Número 3, preparando a estos líderes. Número 4, resplandeciendo en ellos. Número 5, haciéndolos prosperar en ese mundo de oscuridad. Número 6, librándolos de la muerte. Y número 7, trascendiendo en todos los reinos. A lo largo de este libro, hermanos, veremos cómo Dios intervino por cada uno de sus hijos. Iniciaremos entonces buscando líderes representantes. Dios, hermanos, sabía que para que un pueblo pudiera subsistir en tierra lejana, bajo un dominio que no conocía y siendo esclavo de personas ajenas, tenía que tener un liderazgo que estuviera al frente del pueblo. De lo consiguiente, ¿quién iba a intervenir por ellos? Pues absolutamente nadie. ¿Qué iba a pasar entonces con el pueblo? Tarde o temprano iba a desaparecer. Por eso, la mano de Dios se hace visible en el primer punto, buscando líderes representantes. Y quiero que veamos los versos 3, 4 y verso 6 del capítulo 1.
Daniel capítulo 1 verso 3 dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de ¿quién, hermanos? De Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar ¿en dónde? En el palacio del rey. Note cómo Dios iba posicionando el liderazgo. Note cómo Dios interviene en la mente del rey y dice: búscame de entre los que vienen cautivos gente preparada para que esté en el palacio del rey, que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Verso 6: entre estos, ¿quiénes estaban? Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Dios, hermanos, ve la necesidad de tener un liderazgo fuerte, de tener líderes que representen al pueblo, pero de una forma directa ante las máximas autoridades, en este caso ante el propio rey, porque iban a estar, hermanos, en el palacio, porque iban a estar en presencia del rey, interviniendo por el pueblo. Un liderazgo tan fuerte como este es el que el pueblo de Dios necesita. Punto número 2 que vamos a analizar respecto a esto, hermanos, que estamos viendo, la mano de Dios se hace visible, es poniéndolos en gracia. El Señor no solo escoge liderazgo, el Señor no solo encuentra a los líderes, sino que aún, aparte de encontrarlos, aparte de elegirlos, los coloca en gracia delante de los demás. Los hace caer bien. Vea el verso 9 del capítulo 1 que estamos dando lectura. Dice: y puso Dios a Daniel, ¿cómo, hermanos? En gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Cómo fue puesto este hombre? Fue puesto en gracia y fue puesto en buena voluntad. Agradó al jefe de los eunucos, o al que estaba a cargo, tanto Daniel como los otros muchachos. La mano de Dios se hace presente de esta forma. No solo los elige y los trae, sino los pone en gracia delante del pueblo. Punto número 3, los prepara. Y cuando los prepara, hermanos, Dios los va a capacitar. Pero la capacitación del Señor es una capacitación completa, no incompleta, donde conlleva todos los puntos que ellos necesitan. Dios va a preparar este liderazgo para que sea intercesor del pueblo del Señor. En los versos 17, 19 y 20. Quiero que veamos en el capítulo 1 los versos 17, 19 y 20. Dice el verso 17: a estos 4 muchachos, a los cuales mencionamos en el verso 9, Dios les dio conocimiento, Dios les dio inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Verso 19: y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros iguales o parecidos a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Verso 20: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló, ¿cómo, hermanos? 10 veces mejor que el resto de los magos, de los astrólogos, de los caldeos, de todos los sabios que había en Babilonia. Hermanos, Dios no solo los busca, Dios los pone en gracia, pero también los capacita para llevar a cabo
esta misión. Idóneos, los llena de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, para que puedan intervenir por el pueblo. Punto número 4, ¿cómo se ve la mano de Dios en el pueblo, en este mundo de oscuridad? Resplandeciendo en ellos. Dios resplandece en ellos. ¿Y qué es resplandecer en ellos? Hacerse presente en la vida física de ellos. En la bendición que nosotros recibimos hay una parte que dice, hermanos, haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué es que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros? O que Dios resplandezca en la vida nuestra. Quiero que veamos, hermanos, capítulo 2, nos saltemos al capítulo 2 y los versos 28 y luego el verso 47. Recuerden que estamos haciendo un resumen del libro de Daniel, por lo consiguiente vamos a ir viendo solo puntos, solo aspectos puntuales. Capítulo 2, verso 28. Dice de esta forma, hermanos: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Cómo Dios resplandece en la persona cuando el hombre o el líder que él ha escogido manifiesta el poder de Dios en su vida. Cuando el Espíritu del Señor se muestra en ellos. En Daniel se muestra a través de dar resolución a un sueño que el rey había tenido, que no quiso contar cuál era para que no le inventaran algo que a cualquiera se le pudo haber ocurrido, sino que les dijo: declárenme no solo la interpretación, sino también ¿qué? La visión. El sueño. ¿Y quién va a saber qué soñó? ¿Quién era el único, hermanos? Dios. Dios es el único que puede revelar algo semejante a eso. Ahí, hermanos, se hace notar y resplandece el rostro de Dios en la vida del liderazgo. Dios resplandece en ellos. No solo en esta parte, en el verso 47 del capítulo 2 siempre. Dice de esta forma: y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente, miren cómo el rey reconoció entonces, el verso 47, ciertamente el Dios vuestro es Dios de qué, hermanos? Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Resplandeció Dios en la vida de estos hombres, hermanos. Definitivamente. Y así es la mano de Dios actuando en la vida de quienes eligen para intervenir por su pueblo. Dios resplandece en ellos. Punto número 5, haciéndolos prosperar. Dios, hermanos, no solo los puso en los puestos altos, en el palacio del rey, sino que encima de ello los iba a hacer que prosperaran en un reino desconocido, en un lugar no visto, en un sitio de oscuridad. Versos 49 y versos 50 del capítulo 2 dice: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo, ¿qué, hermanos? Gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de toda la provincia, no solo a él, sino sobre los negocios de toda la provincia de Babilonia, a Sadrach, a Mesac y a Abed-nego. ¿Y Daniel en dónde estaba, hermanos? En la corte del rey. Era solo el segundo después del rey. Pregunto, hermanos, ¿ahora sí tenía el pueblo un amparo? Definitivamente. Si el pueblo tenía una necesidad, ¿a quién acudía? Pues a Daniel, ¿no? ¿Y Daniel a quién? Al rey. Pues al rey. Era casi como tener la resolución dictada. Esa es la mano de Dios interviniendo en la vida del pueblo. Punto número 6. Librándolos
de la muerte. Cuando el Señor, hermanos, cuando el hombre ve que Dios refleja el liderazgo en los hombres, siempre el mal está tratando de ver cómo afectarlos. Y en el caso de estos jóvenes no fue diferente. De una y de otra forma intentaron ¿qué? Matarlos. ¿Por qué? Porque matándolos supuestamente ¿qué iba a pasar? Pues ya no iba a tener respaldo el pueblo dentro de un reino de esclavitud. Pero quiero que veamos qué aconteció. Dios dice que los libró de la muerte. El capítulo 3, verso 28, recuerdan todo el relato del horno de fuego, todo lo que aconteció cuando estos tres jóvenes no quisieron adorar la estatua. Vea lo que aparece el verso 28, diciendo así: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y de Abed-nego, que envió su ángel. ¿Y qué hizo, hermanos? Y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Hermanos, Dios libra de la muerte a quienes son capaces de poner su confianza en Él. Capítulo 6, verso 22. Otro acontecimiento, Daniel en el foso de los leones. De la misma forma buscaron cómo incriminarlo, cómo llevarlo hasta que fuera tirado en el foso de los leones, y supuestamente ahí ya no iba a haber opción para este hombre. Vea lo que sucede en el capítulo 6, verso 22 ahora. Dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado como, hermanos, inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Hermanos, el Señor libra de la muerte a quienes les sirven, a quienes se mantienen fieles a Él y a quienes Él, delante de Él, sean hallados inocentes. No nos preocupemos ser hallados inocentes delante de los hombres. Preocupémonos ser hallados inocentes delante de Dios. Y el punto número 7, trascendiendo en todos los reinos. Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-nego no fueron grandes solo en el reino de Nabucodonosor, solo en el reinado de Babilonia, sino, ¿cuántos reinos pasaron en ese tiempo de la deportación, hermanos? 4 reinos, 3 grandes en ese preciso momento. Y ante esos 3 grandes, ¿en cuál de esos 3 grandes reinos, hermanos, Daniel no fue reconocido? En ninguno. Fue reconocido tanto de la misma forma en el reinado babilónico como en el de los medos y persas, incluso como en el de los griegos. Daniel trascendió, no solo él, sino los otros muchachos trascendieron en todos los reinos. El capítulo 2, verso 48, que quiero que lo veamos, hermanos. Regresemos al capítulo 2, verso 48. Dice: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Daniel fue grande en el reinado de Nabucodonosor, en el gobierno de Babilonia. Pero solo ahí, no. Quiero que veamos el 5:29. Capítulo 5, verso 29. Dice de esta forma, hermanos: entonces mandó Belsasar, ya era el rey de los medos y persas, vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era, ¿cómo, hermanos? El tercer señor del reino. Alcanzó el mismo puesto que ante otro reinado, en otra autoridad y en otro tiempo. Daniel también trascendió en este reinado. Y en el 6:28 dice de esta forma: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado también de Ciro el persa. Dios, hermanos, hizo trascender a estos hombres en este reinado. Bajo estos 7 aspectos, la mano de Dios se hace presente en un mundo de oscuridad. Y ahora, hermanos,
cómo se evidencia en nuestras vidas. Dios, hermanos, nos llama, a pesar de la oscuridad que está atravesando la humanidad. Dios no quiere que sus líderes dejen de predicar su evangelio. No quiere que dejemos la razón de ser iglesia, de establecer el reino de Dios, aun cuando tenemos que estar encerrados en casa, aun cuando debemos de no estar en público. Quiere que nos mantengamos en fidelidad y que cumplamos la misión que Él ha establecido, pero también nos pone en gracia. ¿Cómo caemos ante las personas? ¿Cómo nos ven las personas? ¿Quieren recibirnos o quieren expulsarnos de su casa? Tenemos que caer en gracia, hermanos, porque el Señor está con nosotros. También, hermanos, nos prepara. No solo nos envía así por así, sino nos prepara. A través de su Espíritu, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: y recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces sí, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor nos prepara. Punto número 4, resplandece en nuestras vidas. Se manifiesta, hermanos, ante la humanidad que está temerosa. ¿Cómo está la iglesia? ¿O cómo debería de estar la iglesia? Confiada en Dios. ¿Cómo deberíamos de estar sus hijos? ¿Temblando de miedo? No, hermanos. Tampoco siendo imprudentes, ¿no? Pues tampoco. Pero no amedrentados, no escondidos, porque el Señor resplandece en nuestras vidas, nos hace prosperar. En tiempos de dificultades, hermanos, la mano de Dios se ve en nuestras vidas. Cuando muchos están pasando calamidades, nosotros estamos gozando de la bendición de Dios. Cuando muchos están sufriendo dificultades en su vida, el Señor ha tenido compasión de nosotros. El Señor nos ha guardado, el Señor está en nuestras vidas. Otro punto importante, nos libra de la muerte. No la muerte física, porque no es la que estamos buscando. Nos libra de la muerte eterna. Aunque nuestras vidas se quedaran en este momento, el Señor nos tiene preparado algo mucho mejor que este tiempo. De la misma forma en que libró a sus hijos, también a sus siervos hace lo mismo. Punto número 7, nos hace trascender. El tiempo de nuestra vida, hermanos, no termina cuando morimos, sino trasciende. Pero algo importante, depende qué hizo usted. Depende qué hizo en esta vida. ¿Cómo lo van a recordar las personas? De eso va a depender si usted va a trascender o simplemente va a desaparecer. El Señor hace que nosotros trascendamos. Punto número 3 de los 5 que estamos viendo, hermanos, en el resumen del libro de Daniel: un rayo de luz en la oscuridad. Dios muestra la salida. Dios muestra la forma en la cual el pueblo va a salir de esta circunstancia. Quiero invitarlos a que veamos el capítulo 9 de Daniel y veamos los versos 2 al verso 4. Dice el verso 2: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿Cuántos eran, hermanos? 70 años. ¡Wow! 70 años en esclavitud. Una generación completa. Nosotros con 4 meses y medio y ya no queremos, pero ni siquiera escuchar la palabra de Dios. Hermanos, 70 años de esclavitud.
70 años de oscuridad, 70 años de sujeción, de humillación, de conflictos. 70 años que un pueblo completo vivió y soportó y resistió y permaneció, deben de ser un gran ejemplo para nosotros. Deben de ser un motivo a no desesperarnos en estas circunstancias. Que no sabemos su duración, que no sabemos cuánto más falta, pero si faltan 69 años y medio, tendríamos que seguir sirviendo a Dios aún en esa dificultad. 70 años de esclavitud. El pueblo atravesó, vivió y se mantuvo siempre recordando la promesa de Dios que los iba a liberar. Y Daniel estaba pensando en ello, Daniel estaba buscando esa respuesta y encuentra en el libro de Jeremías que eran 70 años de desolación, 70 años de oscuridad. Verso 3: y volví mi rostro a Dios el Señor. ¿Cómo, hermanos? ¿Buscándole cómo? Buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Cuál es nuestro actuar, hermanos, ante circunstancias como estas? No, pues ya 4 meses, mejor ya ni me acerco, ¿no? ¿Cuál es nuestro actuar? ¿Qué hace Daniel? ¿Cuál es el ejemplo de este hombre? Encuentra que son 70 años y lejos de desesperarse, decir, no, pues 70 años, tal vez ya no esté vivo, ¿no? Mejor en ese caso, ya no. No, ¿qué hace? Se vuelve al Señor, lo hace en ayuno, en oración, en cilicio, en humillación delante de Él. Y aún añade algo más el verso 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿De qué sí estaba seguro Daniel, hermanos? De la fidelidad de Dios, de que el pacto era eterno, de que la promesa de libertad, tarde o temprano, iba a llegar. Hermanos, ¿de qué sí estamos seguros nosotros? De que este no es el fin del mundo. ¿Sí o no? Nosotros estamos seguros de eso, de que esto no es el fin del mundo, de que el momento en el cual todo vuelva a la normalidad, tarde o temprano, va a llegar. ¿De qué no estamos seguros? De que nosotros lo vayamos a ver, de que nosotros en carne estemos presentes. De eso no estamos seguros. Sí estamos seguros de que va a llegar el final de esta pandemia, pero no estamos seguros si nosotros lo veremos o no. Daniel estaba seguro de la fidelidad de Dios y que iba a cumplir su pacto. 3 aspectos fundamentales. Dios guarda el pacto y es fiel. Dios guarda el pacto y es fiel. Inciso B: Dios escucha nuestras oraciones. ¿Escuchará el Señor nuestras peticiones? Aún estando encerrados, aún no congregándonos, aún no estando en templo, ¿escuchará el Señor, hermanos? ¿O solo nos escucha cuando estamos en un templo? ¿Qué piensan? No, hermanos. Porque si ese fuera el caso, Daniel tendría que haber ido ¿a dónde? A Jerusalén, porque ¿dónde estaba el templo? Ahí en Jerusalén. Y entonces ahí lo hubiera escuchado Dios. Pero no, él cierra su puerta, se vuelve al Señor en oración y Dios escucha su oración. Vean la respuesta, hermanos, en los versos 16 al 18 del capítulo 9 estamos considerando. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén.
tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor a ¿quién? Del Señor. Verso 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Qué manera de acercarse a Dios, qué manera de reconocer, hermanos, la falta de fidelidad que el hombre, la humanidad, tiene de Dios, y que por nuestra desobediencia atravesamos momentos muy oscuros, pero que ante eso la fidelidad de Dios se mantiene firme. Dios escucha nuestras oraciones. ¿Cómo se ve el resultado? Muestra un rayo de luz. Dios muestra un rayo de luz, hermanos. Los versos 22 al verso 24 dicen de esta forma, en el capítulo 9. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y al principio de tus ruegos, de tus oraciones, de todo lo que él estaba haciendo, fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí aparece ahora el rayo de luz para un mundo de oscuridad en el tiempo de Daniel. Verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para llevar a cabo aspectos fundamentales. Punto número 1, terminar la prevaricación. Punto número 2, poner fin al pecado. Punto número 3, expiar la iniquidad. Punto número 4, traer la justicia perdurable. Punto número 5, sellar la visión y la profecía. Y por último, punto número 6, y ungir al santo de los santos. ¿Es suficiente ese rayo de luz o queremos más? Para Daniel fue más que suficiente. Es la confirmación del rayo de luz que muestra en Génesis la venida del Señor, el final del poderío del pecado, el final del imperio de la muerte y la unción del Santo que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el rayo de luz que el pueblo recibe aún en ese tiempo de densa oscuridad. Hermanos, ¿cuál será? Hoy estamos viviendo, hermanos, un rayo de luz. ¿Cuántos llegamos a pensar o a creer que íbamos a poder por lo menos volver a reunirnos una vez más? ¿Cuántos pudimos pensar que tal vez nunca más nos íbamos a volver a ver como hermanos? Que tal vez nunca más íbamos a volver a tener un servicio todos juntos. Que tal vez jamás íbamos a poder saludarnos unos a otros. ¿Y qué hemos hecho a lo largo de este día, hermanos? Todo esto. Hemos podido cantar juntos, hemos podido convivir juntos, hemos podido saludarnos, hemos podido recibir palabra de Dios todos juntos y contemplarnos unos a otros. ¿Cómo se llama eso en este mundo de oscuridad, en este tiempo de pandemia? Un rayo de luz. Un momento en el cual nos damos cuenta, hermanos, que el Señor no se ha apartado de nosotros, que el Señor está allí, que cada día nos está guardando, que nos está protegiendo, y que aún cuando creamos y consideremos que no existe más salida, Dios se hace manifiesto. Hoy hemos vivido y estamos viviendo un rayo de luz.
Hermanos, espero que lo hayamos disfrutado. Espero que lo estemos disfrutando y que lo vivamos al máximo. Porque puede que no haya otro. Puede que no veamos otro como este. Otro rayo de luz como este. Puede que a nuestra vida personal no sea posible volver a vivir una experiencia como esta. Este rayo de luz, hermanos, es la fidelidad de Dios haciéndose presente en nuestras vidas. Punto número 4. Nada sabemos del futuro. ¿Quién conoce el futuro, hermanos? ¿Quién sabe qué va a pasar mañana? Nadie. Ni siquiera Daniel. Quiero que veamos el capítulo 12 y los versos 6 y 8. Capítulo 12 de Daniel, verso 6, dice de esta forma, hermanos. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuántos nos hemos hecho esa pregunta, hermanos? ¿Y cuándo va a terminar esto? Una pregunta sin poder responder. Una pregunta sin respuesta. ¿Y en qué momento irá a acabar? ¿Irá a volver todo a la normalidad o a lo que nosotros consideramos normalidad? ¿Podrá ser posible que todo esto vuelva otra vez a estar como antes? Es una pregunta que nadie puede responder, porque ¿qué sabemos del futuro? Pues simplemente nada. Y Daniel también se hacía esa pregunta: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo llegará ese momento? ¿Cuándo llegaremos a ver cumplido esa finalización? ¿Cuándo volveremos a contemplar el mundo como antes lo teníamos? ¿Cuándo volveremos a estar todos reunidos? Nadie lo sabe. Una pregunta sin respuesta. ¿Cuándo será el fin? Verso 8. Dice: y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, otra vez la pregunta diseñada de otra forma: ¿cuál será el fin de estas cosas? Hermanos, aunque en oración, aunque nosotros hayamos pedido, hay muchos que tal vez se pasan diciendo o tratando de asegurar que han descubierto cuándo será el fin de todo esto. Pero ¿cuánto desierto hay ahí? Nada. Puras ideas humanas. Porque ¿quién sabe el futuro? ¿Quién puede hacer una profecía tan cierta como las de los santos hombres del ayer? Nadie. Todo lo que se dice solo son puras suposiciones. De ahí nadie puede asegurar algo. Una pregunta que no tiene respuesta. Por lo consiguiente, entonces, si esa pregunta no tiene respuesta, hermanos, de lo que sí estamos seguros es de que un día todo volverá a la normalidad. De lo que no sabemos, como mencionaba anteriormente, es si nosotros veremos ese día o no lo veremos. Por eso, hermanos, ¿qué debemos de hacer entonces? Como desconocemos el futuro, ¿qué tenemos que hacer? Disfrutemos el presente, hermanos. Si el futuro es incierto, si no lo conocemos, si no sabemos qué va a pasar, disfrutemos lo que hoy tenemos. Vivamos y seamos felices en este rayo de luz que el Señor nos ha dado, en esta realidad que hoy está en nuestras vidas. Y si no vuelve a la normalidad todo, o por lo menos no lo volvamos nosotros a ver, por lo menos nos vamos a llevar un último recuerdo de este día maravilloso. Una bendición del Señor que estemos compartiendo. Y quiero añadir algo más, hermanos, respecto a este último punto que estamos viendo. Quiero que leamos el verso 10. ¿Qué debemos de sacar en estos puntos? Hay 3 aplicaciones que son importantes que debemos de sacar. En el verso 10: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios procederán
Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Qué debemos de sacar en este presente, en este tiempo? 3 aplicaciones importantes. Aplicación número 1, las dificultades purifican. Hermanos, si usted necesita una purificación, ¿qué necesita pasar? Dificultades. Hermanos, si usted está orando para que Dios lo purifique, para que Dios le genere fe, le genere paz, ¿qué cree que Dios le va a dar? Tribulaciones, hermanos. ¿Por qué? Porque la tribulación y la dificultad sale a relucir el cristiano. Las dificultades purifican. Eso es lo que dice el verso 10 que acabamos de leer. Muchos serán como limpios y emblanquecidos y purificados. Las dificultades purifican. Punto número 2. Los impíos no cambian. No se sorprenda, hermanos. Todo lo que está pasando y nadie se convierte al Señor. No se preocupe. Los impíos no cambian, hermanos. Procederán de la misma forma. Y los que supuestamente se vuelven por la circunstancia que está pasando, cuando esto vuelva a la normalidad, ¿qué va a pasar? Van a volver otra vez a la vida pasada. Los impíos, hermanos, solo cambian cuando de corazón se convierten al Señor. De otra forma, no cambian. Y el último punto que resaltar, hermanos, los entendidos o los sabios se renuevan de día en día. El sabio, hermanos, saca lo mejor, el mejor provecho de todas las dificultades en su vida. Nosotros, hermanos, tenemos 2 opciones. Depende de nosotros el resultado que mostremos al final de todo esto. Dios pide que nos renovemos como los sabios. Último punto, sé fiel hasta la muerte. El verso 12 quiero que demos lectura. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bienaventurado aquel que se mantenga firme, aquel que sea fiel hasta la muerte. Aunque no veamos la normalidad, hermanos, permanezcamos firmes, confiando en que Dios está con nosotros. Y aún, hermanos, aunque muchos de nosotros no lo veamos, y aunque muchos de nuestros hermanos ya no lo pudieron ver. Quiero que veamos, hermanos, el verso 13. Dice el verso 13: y tú, hablándole a Daniel, irás hasta el fin. ¿Y qué va a pasar con él? Reposarás. Tú reposarás. Daniel, hermanos, quiero preguntarles, ¿vio la libertad que recibió en visión? Ya no. No hay ni un registro ni bíblico ni histórico que relate que Daniel volvió a Jerusalén después de la esclavitud. Todo se supone que Daniel murió en la esclavitud. Daniel no vio ese rayo de luz que Dios le había mostrado. Hermanos, muchos de nuestros hermanos ya no vieron la normalidad. Muchos de nuestros hermanos se fueron en este tiempo de pandemia. Y probablemente, hermanos, muchos se seguirán yendo. Muchos de nosotros no vamos a ver cuando todo vuelva otra vez a estar normal. Pero hay algo fundamental y con lo que quiero terminar, hermanos. La última parte del verso 13 y la aplicación B. Pero Daniel sí alcanzó la recompensa. La última parte del verso 13 relata así: y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Tal vez ya no vio la libertad en el cuerpo humano, pero sí tiene asegurada la recompensa eterna que el Señor ha prometido. Que ese sea nuestro camino, que ese sea nuestra forma de vivir, que aprendamos a disfrutar los rayos de Dios, pero que también no nos preocupemos en que si vamos a estar vivos para el final de esto. Si no lo estamos, preocupémonos en que
hayamos alcanzado o culminado nuestra carrera. En conclusión, hermanos, Dios nos muestra rayos de luz, aún en los momentos más oscuros de nuestra vida, haciendo evidente que es fiel y que sus promesas son verdaderas, y recordándonos que aunque nosotros nos olvidemos de Él, Él no se olvida de nosotros. Así que, como desconocemos el futuro, aprovechemos el presente. Aprovechemos este rayo de luz que el Señor nos permite. Hoy disfrutemos este día al máximo, después de mucho tiempo sin vernos, y si Dios nos permite estar presentes en otro rayo de luz más adelante, también nos alegraremos y nos gozaremos en Él como hoy lo hicimos. Pero si por el contrario ya no vemos otro, hermanos, siempre mantengámonos firmes en la fe y la esperanza puesta en Dios, porque Dios es fiel. El Señor bendiga su palabra. Paz, hermanos.